Bendiciones y bienvenidos a esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy, la cual se llama El propósito del tiempo y es la segunda parte del calendario gregoriano. Nosotros sabemos que la gente, el mundo, se rige por esta manera de tiempo, es decir, esta manera de tiempo no es la que Dios colocó desde el inicio para la gente, para el mundo, sino que el mundo hubo un momento en el que decidió manejar el tiempo de una manera en la que ellos vieron que les convenía en cuanto a las festividades, en cuanto a las celebraciones, en cuanto a la manera de vida que llevaban en aquel entonces. Y de hecho fue un papa, ya en la primera parte veíamos que fue un papa el que hizo esto, y yo quisiera desarrollar un poquito más el entendimiento de esto. ¿Por qué razón? Porque mucha gente puede decir, ¿por qué es importante tener este conocimiento, saber esto? Y por eso específicamente quisiera tocar este tema, el propósito del tiempo. Porque tal vez nosotros podemos decir, bueno, pastor, pues ¿qué tiene que hayan cambiado el calendario? ¿Qué tiene que hayan cambiado la manera de las celebraciones, de las festividades, o la manera en que se lleva a cabo el tiempo, los meses? Nosotros podemos decir, pues, tal vez no es importante, pero sí es algo importante. Es decir, cuando Dios hizo el tiempo, cuando hizo la creación y empezó a existir el tiempo, para Dios fue algo muy importante esto, y nosotros vamos a empezar a ver en la escritura, en Génesis capítulo 1 versículo 3, la primera creación visible de la que nos habla la escritura dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó. Mire, inmediatamente la acción de Dios al crear la luz es separar, hacer una distinción, hacer algo una división, es decir, una separación para que se supiera que no se mezcla la luz con las tinieblas. De tal manera que cuando Dios dice sea la luz, la primera creación visible, es decir, lo que nos marcaba el concepto del tiempo, el concepto de que ahora se puede visualizar algo, la escritura nos enseña que Dios dice que vio que la luz era buena y separó Dios, es decir, fue algo muy importante para Dios el separar. Ahora, aquí sigue diciendo, separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. De tal manera que es el inicio del tiempo. Es decir, si para Dios no fuera importante el tiempo, los días, la noche, los meses, las estaciones, los años, los ciclos, todo eso, Dios hubiera dejado que se estuviera mezclado la luz con las tinieblas, es decir, el día con la noche, pero hizo la distinción, separó Dios la luz de las tinieblas y obviamente el nombre de la luz es día y el nombre de las tinieblas es noche. Desde aquí inicia lo que nosotros hoy conocemos como lo que es día y como lo que es noche. Y obviamente hay mucha enseñanza detrás de esto. Pero ya haciendo un resumen acerca de esto, nosotros vemos que incluso nuestro Señor Jesucristo enseñó de esto y dice, ¿no tiene 12 horas el día? Y hablando del día, obviamente de lo que está hablando aquí. Pero nosotros vemos que Dios fue el que estableció el día, no fue el hombre, no fue algo que el hombre dijo, pues esto es un día, esto es otro. Ahora, una de las cosas muy interesantes de la escritura es que nosotros en nuestro concepto, el día inicia en la mañana. Cuando amanece, ya decimos es un nuevo día. Mas sin embargo en la escritura nos marca en el concepto de Dios, dice, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué quiere decir esto? Que el día no inicia en la mañana, sino que el día inicia en la tarde, porque primeramente estaban las tinieblas y después vino la luz. Entonces estaba la tarde, por decirlo así, y después vino la luz, la mañana, y fue un día. De tal manera que los días así es como inician escrituralmente. Es la tarde, y en la tarde se inicia el día,
y la mañana obviamente es la manera escritural que nosotros podemos ver. Fue la tarde y la mañana un día. Ahora, esto es muy interesante verlo porque todos estos conceptos fueron cambiados. Ahora, como le vuelvo a repetir, esta enseñanza es más que nada para ver la importancia de esto, porque hace poquito, de hecho fue en estos días, pusieron un comentario en la enseñanza del calendario gregoriano, la parte 1, y obviamente yo me quedé pensando, meditando por causa de ese comentario que pusieron y dije, yo pienso que tengo que explicar un poquito más por qué la importancia, porque esta persona, decía como que es algo absurdo, que no tiene, sentido el explicar esto del calendario, pero por eso doy esta enseñanza, para explicar por qué la importancia de cómo se está moviendo el mundo hoy en en un calendario que no fue establecido de parte de Dios y que Dios a Él le interesa el tiempo y cómo Él lo estableció, porque lo vemos desde el principio. Lo vemos desde que Él crea la luz, separa la luz de las tinieblas y le llama la luz día y le llama las tinieblas noche y nos enseña todo esto. Es algo muy interesante. Mire, el versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, ¿para qué? Para las estaciones. Es decir, Dios estableció las estaciones, no fue el hombre. El hombre no fue el que dijo, pues ¿saben qué? Va a ser de esta fecha a esta fecha tal estación. Y después va a ser de esta fecha a esta fecha otra estación, invierno, verano, otoño, lo que usted quiera. Fue Dios el que lo estableció. Él es decir, estableció el universo. Y déjeme se lo explico así, el universo, los planetas, las constelaciones, todo lo que existe es como un reloj grandísimo, el universo que está marcando un tiempo. El mismo sol tiene un ciclo, la misma tierra tiene un ciclo, los planetas tienen órbita, es decir, está hablando de un mecanismo como un reloj que está marcando algo. ¿Qué es lo que marca, por ejemplo, un día en la tierra? El sol. El giro de la tierra, la manera del sol en la que está cayendo. Nosotros podemos ver cómo se va moviendo el sol en el día y podemos nosotros ver cómo está iniciando un día, cómo está terminando. Lo podemos ver porque Dios así lo estableció. Es decir, el universo es como un reloj que nos está marcando algo importante. Si a Dios no le importara el tiempo, simplemente hubiera hecho el sol y la tierra y ni siquiera habría días, no habría separación, no habría día, no habría noche, no habría estaciones, no habría días, no habría nada. Mas sin embargo, fue lo primero que empezó a establecer Dios. Y es por eso que es tan importantísimo esto del tiempo, porque Dios así lo estableció. Lo estableció para separar el día de la noche, lo estableció para marcar señales para las estaciones, porque a través de todo esto Dios nos da una enseñanza. De hecho, hay una enseñanza también aquí en el canal que se llama Las Estaciones del Año, en el cual nosotros podemos ver que también nos enseña algo para nuestra vida, cómo nosotros debemos de actuar en verano, cómo debemos de actuar en invierno. La Escritura nos dice que veamos a las hormigas, aprendamos de ellas. Dice que son más sabias que los sabios, que los hombres, y que los hombres sabios, obviamente. Y dice que ellas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a recoger el alimento y lo preparan para el tiempo del invierno. Mas sin embargo el humano muchas veces no hace eso, no se prepara para lo que viene. También nos habla la Escritura acerca del invierno, qué es lo que hace el reino animal, qué es lo que hacen diferentes personas en la Escritura en invierno, y nos da una enseñanza muy interesante. Entonces, nosotros vemos claramente que a Dios le interesa el tiempo, lo que Él marcó, lo que Él estableció, los días, las estaciones, los años, es decir, Dios lo estableció, Dios lo marcó desde el libro de los Genes.
Desde el libro de los genes Dios lo empezó a establecer y marcó una manera de vida para el ser humano, no solamente en el ser humano, sino en el reino animal y en todos los aspectos, en los astros, en la tierra, en el sol, en los planetas, en todas las cosas. Ahora, dice el versículo 15, mire, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Pero Dios fue el que estableció esto con un propósito muy importante. Ahora, ¿por qué el hecho de esta enseñanza? Porque imagínese usted, déjeme se lo digo así y vamos a seguir estudiando. Mire, Dios, desde el principio, crea la luz. Separa la luz de las tinieblas, llama la luz día, separa la noche, a las tinieblas, y le llama noche, empieza a establecer las estaciones, los días, los años, todo este movimiento del universo, y después, imagínense, en la historia llega un hombre y dice, ¿saben qué? No, esto no sirve, o sea, esto, no debe de ser así, y cambia todo. Cambia la manera de los días, cambia la manera de los años, cambia la manera de las celebraciones que Dios estableció. ¿Usted cree que eso es algo, bueno, que el hombre haya hecho eso? Que un hombre, un papa llamado, Gregorio, que haya dicho, ¿saben qué? No hay que seguir lo que la escritura dice. Yo voy a decir juntamente con mis colegas cuando debemos de hacer las cosas, cómo es que debemos de celebrarlo. Es decir, cambió todo lo que Dios ya había establecido a través de su palabra. Y es por eso que enseñamos acerca del calendario gregoriano, por esa razón. No porque simplemente queramos darle información, no, sino porque el hombre empezó a cambiar lo que ya estaba establecido desde el principio por parte de Dios. Y usted me va a decir, ¿cómo es que hicieron esto? Bueno, vamos a seguir viendo la escritura. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién fue el que prefijó el orden de los tiempos? Dios. Esto no lo decide el hombre, esto no es para que el hombre lo pueda cambiar, para que el hombre pueda decir, ¿saben qué? Se me ocurre que pues Dios estableció un calendario lunar, porque ese fue el que siguió el pueblo de Israel. No era un calendario solar como hoy en día muchas de las civilizaciones siguen. ¿Cómo era su calendario? Por medio del sol. Mayas, incas, egipcios, todos seguían al sol. Los romanos, por eso es que lo cambiaron, porque todo venía de Roma. Entonces cambian el calendario y lo vuelven en un calendario solar. Pero Dios no estableció ese calendario. Dios les dio a su pueblo un calendario lunar, de la luna. Es decir, la luna era la que marcaba las fiestas. La luna era la que marcaba cuando cambiaban las cosas. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de luna y todo iniciaba en la luna nueva. De hecho, hace poco hubo un acontecimiento en los cielos de una luna, nueva, que de hecho, le cambiaron el nombre y decían que una luna negra. Pues es obvio, cuando uno empieza a estudiar un poquito de los astros y de cómo es esto, se da cuenta que ese día es invisible, es como si no estuviera, la luna. Y entonces por eso le llaman de esa manera, pero hubieron varias cosas en ese acontecimiento que pasó hace días, se juntaron varias cosas. Una de ellas fue que cayó esa luna nueva, porque Dios así lo prefijó desde antes, para que cayera en un Shabbat y también para que cayera en una fiesta muy importante, el Rosh Hashanah. Entonces nosotros vemos que Dios todo lo acomoda en una manera perfecta. Cuando Jesucristo murió, también pasó algo muy similar a esto. De hecho, cuando Él murió, cayó en la fiesta Pascua, porque Él era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo eso, sino que cuando Él murió, dice que la tierra se oscureció. ¿Por qué razón? Porque hubo un movimiento planetario que ya estaba de alguna manera, que Dios lo había colocado desde antes. No sé si me doy a entender. En un reloj, va manejando, dando el reloj, y nosotros no podemos detenerlo. No podemos nosotros decir, ¿sabes qué? No me gustó, cómo está dando esto el tiempo, lo voy a cambiar. No,
porque ya está establecido. Así Dios colocó todo, de tal manera que en un momento exacto del reloj del cielo hay un acontecimiento en la tierra, y todos los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo fueron así. Cuando algo pasó en su vida, se marcaba algo en los cielos. Cuando nació Jesucristo, ¿qué fue lo que pasó? Había una estrella. Por eso los reyes que se les llaman así, o los magos, dice que llegaron y le dijeron, hemos visto su estrella, por eso venimos. Es decir, había algo que estaba pasando en los cielos, marcando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la Escritura lo podemos ver. Los cielos se están contando, como decía el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces nosotros vemos que realmente es como un reloj, pero ahora seguimos en esto mismo. Dios colocó los tiempos por algo específico, y el hombre vino y cambió. O sea, el hombre, la manera en que hoy en día nosotros nos vemos los meses, los días, todo eso, es algo que un hombre estableció. Un hombre, si usted no ha visto en la primera enseñanza el calendario gregoriano, le invito a que la vea, porque ahí trae la información de cómo fue cambiado eso, y todo viene de Roma, todo viene, de los papas, fueron los que cambiaron este asunto. Ahora, vamos a continuar. En Job 38:32 dice, sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos. ¿Quién es el que marca todo esto, hermano amado? ¿Quién es el que dice a qué tiempo sale una constelación? Dios. Porque nosotros sabemos que incluso a cada hora del día hay una constelación alineada a la tierra. Esto pasa todos los días, es algo que está establecido ya de parte de Dios. Entonces, la Escritura nos enseña que el tiempo de las constelaciones en los cielos las marca el Señor. Dice, ¿o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú, dice, las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? De tal manera que todo esto lo colocó Dios de una manera muy especial. Pero esto nos da una enseñanza, es decir, no es solamente decir, ay sí, pues qué bonito que Dios dijo sea la luz y la creó y la separó, no, es toda una enseñanza. ¿Por qué? Porque esto nos enseña del proceso de nuestra vida. Por ejemplo, ¿de qué nos enseña de que cuando Dios dijo sea la luz y antes era tinieblas? Pues es algo muy importante. La Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros venimos a Cristo estábamos igual, desordenados, vacíos, había un caos en nuestra vida, y Dios dijo, sea la luz sobre nuestra vida. Nos sacó de las tinieblas y amaneció una luz, y ahí Dios empezó a trabajar en nosotros. Es decir, desde la creación, nosotros empezamos a ver el proceso de nuestra propia vida. Es una enseñanza que nosotros no podemos, alterar y decir así no es, sino que Dios lo estableció desde el principio para enseñarnos el proceso que tiene con cada uno de nosotros. Y vamos a continuar, dice Éxodo 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Fue lo que Dios estableció por medio de una celebración. ¿Cuándo era esta celebración? Era en el mes de Abib, que obviamente no es cuando el mundo hoy lo celebra. Por eso es específicamente lo que hizo el calendario gregoriano. Cambió esta celebración llamada Pesaj o Pascua a otra fecha de la que Dios ya había establecido. Cuando nosotros estudiamos el contexto de esta cita, nos está hablando del mes de Abib, que era en el mes en el que se celebraba la Pascua. Si usted quiere más información de esto, mire esa enseñanza del calendario gregoriano. Usted va a ver ahí todo, cómo Dios les mandó que hicieran esta celebración, y era el principio de los meses para ellos, el primer mes, y dice que era el primero en los meses del año. Mas sin embargo, lo cambiaron
lo cambiaron en el calendario gregoriano y hoy en día, por ejemplo, se marca lo que hoy conocemos como enero, febrero, marzo y empezaron a cambiar la manera de los meses e incluso nosotros lo vemos desde la antigüedad, cómo el humano fue cambiando lo que Dios había establecido. Ahora, Dios lo estableció el primero de los meses, lo que Israel tenía que hacer, es decir, como iniciaba el año el pueblo de Israel en la antigüedad, era haciendo la fiesta del Pesaj. Sacrificaban un cordero y así se iniciaba el año, celebrando esta fiesta de la Pascua, donde ellos mataban un cordero, asaban la carne y se la comían de noche, hacían esto. Ahora, Jesucristo viene y Él es el Cordero de la Pascua. El apóstol Pablo mismo dice, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada y es Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo viene a nuestra vida es cuando verdaderamente inicia nuestra vida en Él. Cuando nosotros estamos celebrando la Pascua espiritualmente. Y la manera de que Dios les dijo, este era el principio de meses para ellos, pero como le digo, lo cambiaron y nosotros estamos muchas veces, la mayoría del mundo se rige bajo una manera de meses y de principio de meses y todo eso, que no fue la que Dios estableció. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres seguir lo que el hombre dice o lo que Dios dice? ¿Quieres seguir lo que el hombre estableció por su mentalidad, por cómo él quiso cambiar las cosas o como Dios ya les estableció desde su palabra? Entonces, nosotros podemos decir, pero pues, ¿qué tiene, pastor, hombre? Pues, podemos empezar cuando sea, no hay ningún problema. Pero mire lo que les dice el Señor a Israel en esta misma cita, en Éxodo 12:14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. No fue algo que les dijo, pues si quieren celébrenlo, si quieren háganlo, si no quieren no lo hagan, no, los estableció por un estatuto perpetuo, pero además en el versículo 17 les dijo, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este es el mismo día que saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, mire, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Es decir, no les dijo Dios, ustedes lo pueden celebrar si quieren, lo pueden cambiar incluso de día, lo pueden cambiar de mes, no, era algo que estaba establecido. Ahora, esto es algo muy importante. ¿Por qué razón? Cuando esto está aconteciendo en el mes de Aviv escritural, es cuando está cayendo una estación específica en la tierra que es primavera. Ok, ese nombre sabemos nosotros que es un nombre latín, primus veranus, que está hablando del primer verano. Eso es lo que quiere decir, es una palabra latina. Entonces nosotros podemos ver que cae en ese momento exacto. ¿Por qué cae en ese momento exacto? Porque es cuando las cosas empiezan a florecer. Y Dios estableció que ahí fuera la fiesta cuando las cosas florecen, porque Dios nos está diciendo, este es el inicio, lo que yo quiero para ti, que florezcas, que estés bendecido, que prosperes, que crezcas en todas las áreas de la vida, no solamente en lo material, porque muchas veces la gente piensa solo en lo material, pero la escritura se refiere a todas las áreas de nuestra vida. Ahora, Salmo 81:3 dice, tocad la trompeta en nueva luna, en el día señalado, en el día de vuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Nosotros vemos en esta porción cómo Israel, como les digo, Dios les dio un calendario lunar y cuando era la nueva luna se tocaba la trompeta. De hecho, había muchas cosas que se hacían en ese día, pero también cabe, no voy a hablar mucho de esto, pero uno puede pensar, bueno, ¿cómo era ese día? Porque acuérdese que el día inicia en la tarde. ¿Y cómo se veía la noche? Si ustedes se fijaron hace días cuando fue la nueva luna,
no se veía, la luna no se ve, porque se supone que por eso se llama nueva luna, porque no se ve y a veces nada más lo que se ve es un poco del halo de la luna. Entonces, yo me imagino en ese tiempo cómo era que ellos celebraban esto y por qué Dios lo puso en este día, por qué se tenía que tocar la trompeta en esta nueva luna, por qué era ese el día señalado. De hecho, de ahí es de donde saca también en Isaías el canto que dice el poderoso de Israel, que es una cita de Isaías, que dice es como el que sube al monte del Señor, y era en este día específico también, cuando lo marca la escritura, que subían a celebrar esta fiesta, subían como con flautas, a bendecir el nombre del Señor. Ahora, esto es algo muy representativo también, lo que Dios cómo marcaba el Señor el inicio de cada mes, cómo era que Él marcaba el inicio de estas cosas y que las fiestas caían en este momento específico, conforme la luna estaba cambiando. Entonces nosotros vemos que Dios les está dando una enseñanza. La luna sabemos que no tiene luz propia, la luna se nutre de la luz del sol y es como genera la luz. Ahora, cuando la luna es nueva, como le digo, no se ve, o se ve solamente el halo de la luna. ¿Qué está hablando esto? Que nosotros nos tenemos que renovar. Nos tenemos que renovar para seguir dando la luz que es de Cristo Jesús. Nosotros no podemos decir, Señor, ya me llené de ti, pues ya con esto tengo. No, tenemos que estarnos renovando cada día. Tenemos que seguir adelante y estar en esa comunión para poder ser una luz en medio de las tinieblas. Porque ¿dónde es que la luna da su luz? En la oscuridad. Dios nos llama a nosotros para hacer una luz en la oscuridad, para hacer una luz en este mundo donde obviamente estamos rodeados de tantas situaciones y de las tinieblas, obviamente. Ahora, Colosenses 2:16 nos habla referente a esto también. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y dice, aclara, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y nos señala que obviamente todo aquello que Dios marcó, los días, las estaciones, todo aquello lo marcó porque es una sombra de lo que ha de venir. Es una sombra de lo que Dios estableció para que nosotros podamos vivir lo que es real y lo que es espiritual. Porque todo tiene su tiempo en esta vida espiritual. Todo tiene su tiempo. Nosotros no podemos tratar de avanzar algo, tratar de ¿cómo se puede decir? Ganar algo, es decir, como de brincar algo, si no le damos el tiempo. Es como una planta. La planta nosotros sabemos que tiene un proceso, es una semilla, se va a sembrar, se va a cuidar, se va a regar, se va a proteger hasta que tenga su crecimiento. No podemos nosotros por arte de magia hacer que la planta simplemente crezca, todo tiene un proceso y eso es lo que nos marca Dios desde el libro de los Génesis cuando hace la luz, cuando hace estas cosas visibles y nos hace ver que hay un tiempo señalado, por eso dice para separar el día de la noche. Nos enseña que hay un tiempo señalado para todas las cosas. Así que nosotros no debemos de tratar de hacer las cosas de una manera, rápida, sino tener la paciencia, como dice en el libro de Santiago, y poder esperar lo que Dios va a dar a nuestra vida. Ahora Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, ¿por qué pongo esta cita? Porque todas las cosas, hermano amado, desde Dios estableció el tiempo, y la gente quiere cambiar el tiempo, y muchas veces dicen, usted puede oír que la gente dice, ya viene Cristo en tal día. O sea, ponen hasta la fecha y el día y el año y todo. Va a venir Cristo. Y pasa el día ese donde dicen y no pasa nada. ¿Cuántas veces no han dicho, se va a acabar el mundo en tal día? Y no pasa nada, porque los tiempos son de Dios. Pero
también Dios nos lo pone para que aprendamos nosotros. El tiempo es algo muy importante en las cosas de Dios. Dios lo creó, Dios lo hizo el tiempo, Dios lo estableció. Al hombre no le corresponde querer cambiar el tiempo y las estaciones y los días y los años y los ciclos que Dios estableció. Podríamos nosotros especular tantas cosas, pero el tiempo es de Dios. Y le quiero decir algo muy tremendo: Cristo es el tiempo, Él es el tiempo, Él es el que marca las cosas que están pasando, y la Escritura lo dice. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el alef y el tab, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él marca el tiempo, Él es el principio del tiempo y el fin del tiempo. Es decir, Él es el que dice cuándo es, más la única cosa que Él no puede hacer es cuando dice la Escritura que sola la venida es cuando el Padre en su sola potestad le va a decir: es el tiempo, hijo. Pero obviamente nosotros vemos que todo el tiempo es del Señor. Tito 2:13 dice, voy terminando con esto, aguardando la esperanza, dice, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros es lo que estamos esperando, la manifestación gloriosa. Nosotros es lo que estamos aguardando, la esperanza, porque sabemos que el tiempo es del Señor y que en un tiempo específico Él va a venir por su iglesia. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el mundo, ahora voy terminando con este pensamiento, de que el mundo quiere cambiar esto. O sea, lo que Dios estableció desde el principio, a través del tiempo de los papas, de todos los imperios que de alguna manera han querido imponer las cosas sobre el mundo, han estado cambiando la manera de las cosas que Dios estableció desde el principio. Por eso es que damos esta enseñanza, para que nosotros podamos saber realmente cómo fue que Dios lo estableció y por qué Dios hizo el tiempo, es decir, el propósito del tiempo, cuál es, que nosotros sepamos diferenciar, que nosotros sepamos separar, que nosotros podamos saber los tiempos que nos tocan vivir, pero también que nosotros estemos alertas y preparados para lo que nos va a tocar vivir. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Cristo viene pronto, pero no sabemos cuál es el día exacto. Mas sin embargo la Escritura nos da un consejo y nos dice: velad, velad. Y dice: bienaventurado aquel al que el Señor le encuentra haciendo lo que lo mandó a hacer. Porque imagínense, viene el Señor y nos encuentra haciendo algo que no nos mandó a hacer. Eso es lo más importante. Por eso Dios marcó todos estos tiempos, porque hay tiempos para todo, pero una de las cosas más interesantes, importantes en el tiempo que hoy vivimos nosotros es ver que debemos de prepararnos para el tiempo que nos toca vivir, en todas las áreas, en todos los aspectos, y prepararnos sobre todo para la venida y la manifestación gloriosa, como dice aquí, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Dios te bendiga.